subirlo a YouTube. Bueno, buenos días nuevamente con todos. Quiero recordarles que todas las ponencias que se dictan aquí se encuentran también en el canal de YouTube. Solamente tienen que poner Ipsicoc en YouTube y vamos a aparecer. Esta y muchas otras ponencias. No es la primera vez que tenemos al ponente del día de hoy. Ya lo hemos tenido en otras ponencias bastante interesantes. Tenemos al psicoterapeuta José Luis Riojas, que es psicoterapeuta cognitivo-conductual, director de su centro BioCalm, y que además de eso también trabaja en MAFRE, que hoy día nos trae un tema bastante interesante acerca de cómo intervenir en casos de TOC, en casos de trastorno obsesivo compulsivo. De todas formas, el trabajo de TOC es un trabajo que puede ser bastante difícil, bastante extenuante por parte de los terapeutas, pero aquí José Luis nos va a dar distintos alcances de cómo realizar la adecuada intervención. Buenos días con todos. ¿Se me escucha de forma adecuada? Fuerte y Sí. claro. Ok, estupendo. Bienvenidos a todos. Pedro, un gusto verte también nuevamente. Lo único que faltó en la descripción era que también mi formación fue en Ipsico, ¿no? Muchos de los conocimientos que tengo y que he recibido, los he recibido ahí con ustedes, por eso para mí es un súper gusto y es una súper deferencia que me inviten a las ponencias. Porque devolver un poquito de lo que ustedes me dieron, ¿no? Estoy muy contento por ello. Ok, hoy día vamos a hablar de el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno que es muy común en consulta, ¿no? Más aún en estos tiempos post pandemia, digamos que ha habido un rebrote, ¿no? Las cantidades o los porcentajes han subido significativamente. Porque tenemos que tomar en consideración que el TOC está dentro de los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? El tema de ansiedad y depresión en estos últimos años ha subido enormemente, ¿no? Por los acontecimientos y demás. Entonces, primero tendríamos que entender qué es el TOC. Permítanme que voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver una diapositiva. Vamos a ver. Aquí. ¿Logran ver la diapositiva? ¿Me confirman? Sí, se logra ver bien. Estupendo. Entonces, lo primero que tendríamos que saber qué cosa es el TOC. La definición del TOC, como lo pongo en la descripción que he puesto, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno caracterizado por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, que son las obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, y eso le llamamos compulsiones. Esas obsesiones y compulsiones interfieren en la vida diaria y causan gran sufrimiento emocional. Entonces, se le llama obsesivo compulsivo porque cuando hablamos de obsesión hablamos de fijación. O sea, cuando tenemos un pensamiento obsesivo es que tenemos una fijación sobre algo específico o sobre una idea específica, sobre un pensamiento específico. Y las compulsiones tienen que ver con la repetición, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? La persona comienza a tener pensamientos intrusivos, no deseados, que le molestan, y eso, el hecho que los tengan le va a molestar y va a tratar o de ignorarlos o de detenerlos, y al no poderlo hacer, lo que le va a causar son un cuadro de ansiedad y de estrés. Y la forma que tiene para bajar la ansiedad y el estrés es hacer los actos compulsivos, o bueno, en algunos casos lo que le llamamos los ritualismos, ¿no? Pero básicamente el ritualismo es para bajar la ansiedad y el estrés que le está causando el pensamiento. Y esto es muy importante entenderlo como terapeutas, porque muchas veces nos fijamos o enfocamos el tratamiento al ritualismo como tal y no vemos que el problema de fondo no es el ritualismo. El problema de fondo no es que cuente muchas veces o que camine no pisando la raya o que cierre la puerta 20 veces. El problema de fondo no es eso, eso es el síntoma. Pero básicamente este síntoma surge para poder detener el cuadro ansioso o de estrés que tiene la persona debido a su pensamiento circular, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante entenderlo, ¿no? Es como en casos de TLP, cuando hay cutting, autolesión, y la autolesión es un síntoma, básicamente, que la persona, por el dolor emocional que tiene, recurre a la autolesión para poder bajar el dolor emocional. Entonces, desde esa perspectiva es importante entenderlo, porque esa perspectiva, o sea, ¿hacia dónde vamos?
hacia eliminar la conducta de cutting o vamos hacia eliminar el dolor emocional o ayudar a la persona que recanalice su dolor emocional? Bueno, en el caso del toque es el mismo aspecto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia eliminar el ritualismo o los actos rituales que tiene? ¿O vamos hacia poder aliviar a la persona en la ansiedad que le está causando el pensamiento repetitivo? Esa parte es importante. Ok. Entonces, según los criterios del DSM, pues básicamente 4 criterios, ¿no? El primero, la presencia de obsesiones o compulsiones o ambas. Segundo, que esas obsesiones o compulsiones desgastan mucho tiempo de la persona. Tercero, no se puede explicar esta sintomatología por cambios fisiológicos o el uso de sustancias, no drogas. Y la cuarta es de que no se puede explicar por otros problemas, como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno bifórmico corporal, que es tan común, u otros, ¿no? Esos son los 4 criterios que nos indica el DSM. Entonces, algunos datos interesantes para poderlos entender, porque esta primera parte es muy, muy conceptual. Vamos a ver, la prevalencia es entre 2 y 3% mundialmente, es el cuarto diagnóstico psiquiátrico más frecuente en Estados Unidos. Hay mayor riesgo en familiares de primer grado, y esto es bastante cierto, ¿no? Normalmente cuando el papá o la mamá tiene un cuadro de TOC, alguno de los hijos lo termina heredando, ¿no? Y bueno, ya sabemos que básicamente el 60% del comportamiento tiene que ver con la parte hereditaria, la parte genética, y así como el comportamiento tiene este alto porcentaje genético, también los problemas de personalidad, ¿no? Los trastornos de personalidad. ¿No? En adultos la distribución es homogénea, o sea, varones y mujeres, no hay prevalencia mayor entre uno u otro. En el caso de los adolescentes, los hombres o los varones lo presentan más rápido, entre los 30 y los 15 años, mientras que en el caso de las mujeres entre los 20 y los 24. ¿No? En caso de los niños, los varones lo comienzan a desarrollar a partir de los 9 años y medio aproximadamente, y en el caso de las mujeres a partir de los 11 años. Después de los 35 es inusual que aparezca un cuadro de TOC, a menos que sea por temas neurológicos o de depresión, ¿no? El comienzo es gradual, ¿no? No es que las obsesiones o los pensamientos cíclicos vengan de golpe, sino que van aumentando en frecuencia y en intensidad. El curso es crónico, no se detiene por sí solo, pero sí puede existir un tema de remisión, decir, que el paciente simplemente deja de tener estos pensamientos con o sin tratamiento, más o menos en un 40%, ¿no? El momento en el que pasa esto no se puede definir exactamente, ¿no? No es como, por ejemplo, el TLP, que más o menos a los 50 es la edad promedio, por remisión espontánea desaparece, pero en el caso del TOC no hay una edad determinada. Ok, ¿cuáles son los tipos más comunes de TOC? Y aquí nos vamos a detener un poco. Vamos a ver. En cuanto a los síntomas externos, ¿no? Por ejemplo, la idea de contaminación o suciedad, ¿no? El paciente tiene este tipo de pensamiento, piensa que todo lo que toca le puede contaminar, ¿no? Entonces, de repente, no sé, pues está subiendo al ascensor y se fija que en el botón del ascensor hay una manchita y que casi la tocó para poder presionar, y el pensamiento cíclico comienza a pensar que esa manchita puede tener un germen que puede quitarle la vida, y ese pensamiento no se le quita, entonces va a llegar a la casa, probablemente se va a lavar las manos 20 veces con total exageración, se va a echar alcohol, se va a echar una cremita, y a pesar de eso va a seguir pensando en que lo que tocó le contaminó, ¿no? O que le ensució. Ok. Otro tipo es el del perfeccionismo, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con este tipo de TOC, lo que hacen es hacer cosas explícitas, ¿ok? Exagerar las revisiones, ¿no? Yo tenía una paciente hace unos par de años eh, que redactaba documentos simples, ¿ok? Documentos muy simples, y lo tenía que leer 10 o 15 o 20 veces, y cuando lo presentaba incluso quedaba con la insatisfacción pensando que lo había hecho mal, y volví a revisarlo y volví a revisarlo N veces, ¿no? O el tema de las obsesiones sexuales o violentas, que este también es bastante común, ¿no? ¿Qué pasa con la persona? La persona comienza a tener pensamientos sexuales perturbadores, ¿no? Pensamientos que pueden ver con temas incestuosos o con temas de violación, y de repente nunca ha cometido ninguno de estos actos, sin embargo piensa que podría hacerlo, ¿no?
Es decir, vamos a ver, vamos a ejemplizar. Un caso real de cambio de nombre. Juan Pérez. Juan Pérez venía a consulta, por ejemplo, y tenía ideas obsesivas con respecto a su hermana. Él pensaba que en algún momento podía atacarle sexualmente. Es más, la hermana dormía en otro dormitorio, en la misma casa, y él pensaba que en algún momento él se iba a levantar de noche y iba a tener relaciones sexuales con su hermana. Nunca había habido ningún acto, pero en su cabeza rondaba la idea, ¿no? Es más, alguna vez estaban en la cocina y de casualidad se rozó y comenzó a pensar, yo la rocé a propósito. Entonces, claro, cuando vemos la conducta como tal, no había ninguna intencionalidad detrás, pero es el pensamiento cíclico de que algo iba a pasar con su hermana, ¿no? También puede ser con temas violentos, ¿no? Que voy a asesinar a alguien o voy a hacerle daño a alguien. Nunca lo he hecho, pero pienso que podría hacerlo, ¿no? El tema de la escrupulosidad también que tiene que ver con la exageración en los temas morales, los temas de acumulación también que son muy propios, ¿no? Comienzan a acumular y acumular y acumular cosas, incluso que difiere un poco del trastorno de acumulación, porque no necesariamente es por este pensamiento de falta de, ¿no? Como en el trastorno de acumulación. Trastorno de acumulación, el pensamiento central es, en algún momento voy a utilizar esto, o en algún momento esto me va a servir para algo, ¿no? En el caso del TOC, cuando hay acumulación, básicamente es por el patrón repetitivo, no hay un pensamiento central de falta, ¿no? Tenemos el de revisión, que también es muy común, ¿no? Estas personas que salen de su casa y cuando llegan a la esquina dicen, ¿habré desenchufado la plancha? ¿Habré bajado la llave de la corriente? ¿Habré dejado la cocina apagada? Y regresan a su casa, abren la puerta, revisan todo y cuando revisan todo ya están seguros. Salen nuevamente a la calle y de repente avanzan un par de cuadros y dicen, bueno, es que de repente la puerta sí estaba cerrada, ¿no? Pero de repente ahora que las cerré y la abrí y la volví a cerrar, de repente, ¿sabes que la cerré? Sí la cerré mal. Y regresan nuevamente a la casa, abren la puerta de pasar, revisan nuevamente los cordones de luz y todo lo demás, el gas que le hayan cerrado, se van, avanzan unas 5 cuadras y dicen, bueno, las 2 primeras veces estaba cerrado, pero de repente esta vez sí. Y esto puede ser cíclico, o sea, pueden tardarse muchas veces y la persona puede regresar a su casa 5 o 10 veces en forma continua, ¿no? Llega un momento en que el paciente comienza a sentir pues que está totalmente descontrolado, ¿no? Porque recordemos que los trastornos de personalidad difieren de los trastornos mentales básicamente en el grado de conciencia. O sea, el paciente con TOC en el fondo sabe que lo que está haciendo es irracional, sabe que ha dejado todo en su lugar, sin embargo el pensamiento cíclico no le abandona, ¿no? Tenemos el tipo de orden, ¿no? Es la persona que tiene que tener todo absolutamente ordenado, ¿no? Y cuando ve algo que está desordenado o fuera de su lugar o que ha perdido la simetría, se comienza a desesperar y comienza... Yo recuerdo tener un paciente aquí que tenía este tipo de sintomatología, y cuando venía a la consulta, yo tengo aquí en mi consultorio, tengo unos tapetes, unas alfombras pequeñas. Y antes de comenzar la sesión, en el lugar donde él se sentaba, ese tapete tenía que estar exactamente puesto, ¿no? Y se daba el trabajo. Es más, si el tapete no estaba puesto, no lograba escucharme, ¿no? Estaba fijado con el tapete, lo movía, y cuando lo movía, recién en ese momento podíamos iniciar la sesión. Si comenzábamos la sesión con el tapete descuadrado, o sea, era como hablar solo, porque estaba tan imbuido en su pensamiento de arreglar el tapete que no le permitía ni siquiera escuchar, ¿no? El tema de orden. O el de pensamiento mágico, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que al cuadro de TOC dicen, tengo que tocar la madera porque si no toco madera me va a ir mal. O tengo que lustrarme los zapatos todos los días, porque un día si no me lustro los zapatos, me puede caer un ladrillo del techo o me va a ir mal en el trabajo o cualquier otro pensamiento de este tipo, ¿no? Tenemos el pensamiento religioso, que también es muy común y está muy oculto en el sentido que en nuestra cultura, sobre todo, que tenemos una cultura religiosa, se puede ocultar muy bien, ¿no? Personas, por ejemplo, que llegan a un lugar, a una iglesia y se persinan 20, 30 o 40 veces, ¿no? Estén cubiertos. O que tienen que ponerle velas a sus imágenes, a los santos,
todos los días, porque si no sienten que algo les va a ir mal o que el santo no les va. Cuando es el TOC, cuando el TOC tiene sintomatología religiosa, es muy complicado de desarmar y es muy complicado que la persona se dé cuenta, porque a veces la persona atribuye estos actos repetitivos a la fe y dice, bueno, yo tengo fe, por eso que hago esto en forma continua, pero el tema es que el pensamiento va a circular, ¿no? O puede estar combinado también por la hipocondría, ¿no? Cuando la persona siente que se va a enfermar de algo y de repente siente que estornuda a alguien y ya siente que tiene TOC y lo sigue pensando, más allá de la hipocondría clásica, que es el tema de la sintomatología, esto tiene que ver con el pensamiento. De repente no tiene ningún síntoma, pero piensa que en algún momento va a comenzar el síntoma y voy a comenzar a toser y va a comenzar el COVID u otra enfermedad o cualquiera que sea. Y lo va pensando y se va enredando en su propio pensamiento, ¿no? O los preguntadores, aquellos que preguntan N veces sobre situaciones y tú les dices, es de una manera o de otra y pues te lo vuelve a preguntar, ¿no? Recuerdo una paciente que tenía un tema con documentos, ¿no? Había una resolución que había salido su nombre, una resolución de un tema laboral, ¿ok? Donde estaba su nombre y su DNI. Entonces venía la paciente con la resolución y me decía, aquí está la resolución, aquí está mi DNI. ¿Está bien? Entonces me decía, pero, bueno, revísalo. Y lo revisaba y me decía, pero es que necesito que alguien me diga que está bien. Entonces, bueno, le revisaba DNI, número de DNI correcto, nombre correcto. Ok, sí está bien. Y después de 10 minutos, me decía, por favor, ¿puedo volverlo a revisar? Porque creo que no es el número correcto. Y lo hacía N veces, N veces y N veces y N veces, ¿no? Estaba en su punto más alto, ¿no? O sea, recién habíamos iniciado las sesiones. O el tema de aritmanía, que tiene que ver con los números, ¿no? Con hacer sumas, restas o contar, ¿no? La persona comienza a contar cuántos pasos da de un lado al otro. Ahora, y es continuo, y causa ansiedad. Y más adelante vamos a ver, porque este tipo de sintomatologías, por ejemplo, con el número aritmético se puede confundir con creencias, pero vamos a ver cuál es la diferencia un poco más adelante. Y por último, la fobia del impulso, es decir, pensar que le puedes hacer daño a alguien o que te puedes hacer daño a ti mismo, ¿no? El pensamiento cíclico que en algún momento me voy a hacer daño, en algún momento me voy a matar, en algún momento me voy a cortar, en algún momento voy a matar a alguien, en algún momento voy a cortar a alguien. Básicamente estos son los más comunes, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia el TOC o estos síntomas, por ejemplo, de litomanía con el tema de la superstición? Porque hay personas pues, que por un tema cultural o de aprendizaje, pues son supersticiosas, ¿no? Que piensan que si pasan debajo de una escalera va a causarles un mal día o demás. La diferencia y la clave para entender esto es la discapacidad. El TOC es discapacitante. Es decir, causa discapacidad en la persona, no puede desarrollarse en forma normal, le causa enorme angustia, enorme ansiedad. Es más o menos como la diferencia, y bueno, los que son terapeutas acá lo entenderán, como la diferencia entre el miedo y la fobia. Yo puedo tenerle miedo a subir al ascensor, pero ¿cuándo se convierte en fobia? Cuando me es imposible subir al ascensor. Yo puedo tener miedo al ascensor, puedo subirme al ascensor, sentir cierta carga de angustia, cierta carga emocional fuerte, llego a mi piso y ya está. Es más, puedo tener miedo, ¿no? Y de repente si son 3 pisos, bueno, subo un poco, pero ya me subo los 3 pisos para evitarme pues esta carga emocional del miedo. Pero si de repente, si es miedo y son 15 pisos, entonces no, ni modo, me subo al ascensor, no queda otra, porque no va a subirme por escaleras 15 pisos. En cambio, cuando tienes fobia, no. Cuando tienes fobia, así sean 20 pisos, los vas a subir porque te es imposible, te es discapacitante, es imposible subir al ascensor, así sea un piso, sea 20. Entonces, en este sentido es igual, ¿no? La diferencia entre la superstición y la superstición te puede cargar, te puede generar una carga emocional, ¿ok? Pero no llega a niveles de angustia profunda, como puede ser en el TOC, ¿no? Entonces, para hacer diagnósticos diferenciales, que esto es muy importante, es importante saber qué es qué. Hay muchas veces que los pacientes vienen con una sintomatología, con una idea en la cabeza, o nos expresan los síntomas que tienen, y nosotros podemos pensar que no tiene que ver con el TOC. Digamos, un caso específico que tuve hace no tanto tiempo, hace un par de años creo que fue. Vino un niño de aproximadamente 13 años que tenía miedo profundo a las arañas. Ok, todo comenzó con una fobia específica,
y trabajamos de sensibilización sistemática, y al poco tiempo el niño estaba bien. Ya se le había perdido esta fobia específica. Pero tiempo después, 2 o 3 semanas que se había ido esta fobia específica a las arañas, comenzó una fobia a la oscuridad. Ok. Y nuevamente trabajamos el tema de sensibilización, trabajamos el tema de psicoeducación con los padres, y en 4 semanas el niño estaba bien. Y bueno, dejó de venir a la consulta porque no había ningún problema. ¿Qué ha pasado? Han pasado 3 años, y después de 3 años, ¿ok? Ya no solamente ya no tiene miedo a la oscuridad ni a las arañas, pero ahora tiene miedo al fin del mundo, tiene miedo a esto, y tiene miedo a lo otro, y a aquello, y a los fantasmas, y etc, etc, etc. Y es que no son fobias sueltas, sino que el niño está experimentando un cuadro de TOC, que evidentemente al principio no se podía vislumbrar por la poca intensidad de los síntomas y por la, digamos, su sintomatología no era muy profunda, pero ahora sí está establecido como un cuadro de TOC, ¿no? Porque no son miedos específicos, no son fobias específicas, es el TOC que le está atacando. Entonces, cuando hagamos nuestros diagnósticos tenemos que fijarnos básicamente en las 3 dimensiones. En el caso de la dimensión cognitiva, ¿ok? Tiene que ver con el pensamiento en bucle. O sea, es decir, la persona comienza a pensar en forma cíclica, ¿no? Piensa y no puede dejar de pensar. El secreto justamente es ese, que la persona detecte cuáles son estos pensamientos intrusivos, que son, no se pueden reparar dentro de la mente, no se puede saltar de pensamiento, uno está, viene cuando viene y se va cuando quiere, ¿no? Y es repetitivo, súper repetitivo, ¿no? En la dimensión afectiva, la persona lo que comienza, como el toque tiene que ver con los trastornos ansiosos, comienza a sentir alta ansiedad, angustia, sensación de desesperación, sensación de, o pensamiento de que se está volviendo loco. Por eso que muchas veces el toque es comórbido con ideación suicida, comórbido con el tema de depresión mayor y de otros, ¿no? Y en el tema conductual, lo que se vislumbra son ritualismos. Pero como decía al principio, el ritualismo es una respuesta a un síntoma. Esta conducta ritual es justamente para poder regular la parte afectiva. Entonces, pueden haber pacientes que presenten, que no presenten ritualismos, pero que sí presenten el pensamiento en bucle y el tono afectivo, sí, efectivamente, sí puede pasar, como el paciente que les relataba hace un momento, ese paciente que ahora es adolescente. No hay ningún ritualismo de por medio, o sea, externamente no hay una conducta externa, solamente está el tema del pensamiento obsesivo, ¿ok? Y la compulsión tiene que ver con jalar, o sea, no solamente el pensamiento aparece, sino que en su caso jala el pensamiento en momentos específicos, ¿no? Vamos, al siguiente. Ok, entonces, comórbil, el TOC, ¿qué otras afecciones tiene? Un trastorno disfórico corporal, ¿no? Esta forma de ver el cuerpo de forma distinta, de tener un pulso excesivo, ¿no? El trastorno de acumulación, con la tricotilomanía, este hecho de jalarse cabellos o jalarse cualquier detalle del pelo, ¿no? No necesariamente es el cabello, puede ser las cejas, puede ser el vello púbico, ¿no? El trastorno de escoriación, que es cuando el paciente pues rasca partes de su cuerpo, ¿no? Las frota hasta tal punto de hacerse heridas, ¿no? Por un tema ansioso. La celopatía, los trastornos de ansiedad generalizada, las fobias, trastorno de pánico, el Tourette, la depresión mayor, la bipolaridad también y la fobia social. Son comórbiles con todas estas afecciones, ¿no? A ver, ahora, si hablamos de tratamientos, pues el tratamiento más efectivo es el tratamiento dual, ¿no? El tratamiento con interacción psiquiátrica. Eh, Hay algo que yo siempre comento cada vez que hago una ponencia o lo demás, que muchas veces, y lo he visto desde que yo soy universitario, muchas veces hay una suerte de ego profesional en algunos casos, y lo he visto mucho en colegas míos, y lo he visto mucho en psiquiatras también, de hacer tratamientos en una sola dirección. Es decir, si el paciente llega al terapeuta y tiene TOC, no hace ningún tipo de interconsulta con psiquiatría hasta que no ve que ya no puede más el paciente. Y viceversa, pacientes que llegan con TOC al servicio de psiquiatría, muchas veces no se les manda a hacer psicoterapia. Simplemente con la medicación es suficiente, pero
Lo que es real es que el tema de trastornos y demás es mucho más fácil, de mucho mejor manejo cuando tiene esta dualidad. Y además, sobre todo, y eso hay que entenderlo, de lo que se trata es que el paciente tenga menor sufrimiento. Porque sí, efectivamente, hay pacientes que se resisten a tomar medicación, ¿ok? Y que su mejora es muy lenta. Entonces, mientras que la mejora es lenta, el tiempo de sufrimiento para el paciente es mucho más alto, ¿no? Entonces, la idea pues, es tratarlo en forma dual, ¿no? Evidentemente, si es que el paciente lo desea. Pacientes que no desean tomar medicación, o sea, que tienen una idea negativa de la medicación y a pesar que se les explica los efectos positivos de la medicación, no quieren acceder, o sea, le tienen fobia al psiquiatra, ¿no? Y más aún pacientes con TOC, cuando se les mete la idea de que la medicación les va a hacer algo, o van a engordar, o se van a volver dependientes, es mucho más complicado hacerle entrar en racionalidad, ¿no? Entonces, pero igual, vamos a dar una pincelada sobre esto, porque, bueno, el experto es el psiquiatra, pero vamos a dar alguna pincelada, ¿no? En el tratamiento psicofarmacológico, normalmente se trata con antidepresivos, que los efectos iniciales están entre la cuarta y la sexta semana, recién entre la octava y la 16 pueden tener el efecto terapéutico. El antidepresivo, ¿por qué? Porque el toque está muy unido al tema de serotonina, ¿no? Entre los antidepresivos más importantes que se utilizan es la cromipramina, ¿ok? Que es efectiva a largo plazo, y también los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿no? Ayuda mucho con las ideas obsesivas. En algunos casos hay pacientes que además de ellos requieren un tema de antipsicóticos. ¿Por qué el antipsicótico? Porque llega un momento en el que el paciente, como tiene estos pensamientos continuos y tan complejos, llega un momento que el paciente comienza a perder de vista qué cosa es lo real y qué cosa no es lo real, ¿no? Por ejemplo, tenía un paciente que decía, yo pienso que cuando tenía 10 años o 12 años, le hice tocamientos a mi primito que tenía 5. Ok, pero ¿tienes un recuerdo? No, no tengo un recuerdo. Y claro, como la memoria se va construyendo, cada vez que el paciente tiene esta escena intrusiva, le va aumentando detalles y va creando una escena, o sea, va creando un recuerdo que no es real, que finalmente no es real. Cuando se hace la comprobación, este niño supuestamente que le había tocado, es más, en ese momento ni siquiera había tenido contacto con él, pero él fue construyendo el pensamiento, ¿no? Entonces, llega un momento en el top, sobre todo cuando no tienen tratamiento mucho tiempo, que comienzan a tener, ya no tienen contacto con la realidad, como lo del documento, ¿no? Si yo veo mi nombre y veo mi DNI y lo veo 20 veces, entonces comienzo a sentir que pues estoy fuera de la realidad totalmente. Por eso los antipsicóticos son importantes también. Y el tema de los ansiolíticos, ¿no? En el caso que la ansiedad se desborde, ¿no? Siempre es necesario. Hay otros fármacos, ¿no? Que anoté acá, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, el litio y otros medicamentos que también son utilizados de modo psiquiátrico para el manejo del TOC. Pero bueno, vamos a ir a la parte fuerte, las que nos corresponden, las técnicas cognitivo-conductuales que puedan ayudar a los pacientes. Dentro de las técnicas, la que más se usa es la EPR, es decir, la exposición con prevención de respuesta. Ok. Esta técnica, para poderla entender, tenemos que basarnos en el principio conductual de que un estímulo adversivo pierde su capacidad adversiva por las repeticiones. ¿Sí? Nuevamente, trabalenguas. Un estímulo adversivo pierde su capacidad adversiva por las repeticiones. Por ejemplo, si yo tengo, hablemos de una fobia, tengo una fobia al ladrido del perro. Si yo me mudo a un lugar donde hay un perro y no me queda de otra más que quedarme, ¿ok? Ahí, el primer día voy a sentir un terror enorme. El segundo día un poco menos, el tercer día un poco menos, hasta que llegue un momento en que se vuelva parte del paisaje y ya no pueda sentir el terror que sentía al principio. ¿Esta técnica de qué trata? Trata de exponer al paciente en forma gradual al estímulo, haciendo que genere una curva controlada, evidentemente, porque se hace en consulta, una curva de ansiedad. Ok, ¿cuál es la característica de la ansiedad? Que cuando viene el pensamiento intrusivo, ¿no? En este caso no va a ser intrusivo, sino que el paciente en forma voluntaria va a jalar el pensamiento, ¿no? Lo que comienza a pasar es que va a comenzar a experimentar ansiedad y la ansiedad va a ir subiendo según él vaya dándole vueltas al pensamiento, subiendo, 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 hasta que va a llegar a un punto máximo.
El punto máximo le llamamos meseta, es el punto donde ya la ansiedad se mantiene estable, ya no puede subir más, hasta que en forma gradual esa ansiedad, por ende, va a ir bajando, ¿no? En forma natural. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer que el paciente experimente esto varias veces y pueda entender en su forma consciente e inconsciente que pues, las ideas obsesivas no son reales y que no le pueden hacer daño, ¿no? Evidentemente, este tipo de tratamientos tenemos que hacerlo lentamente, ¿no? Es más o menos la misma mecánica que se utiliza en la sensibilización sistemática, ¿no? La idea es que el paciente se pueda enfrentar este temor, ¿ok? De forma gradual, ¿ok? Y vaya perdiendo fuerza dentro de sí, ¿no? Otra técnica que se utiliza mucho es la de los 4 pasos de Swash. Esta técnica está muy enfocada no solamente en la parte cognitiva, sino tiene que ver más con la parte cognitiva, pero está enfocada en el tema de neurociencias, en los nuevos descubrimientos. Es la técnica de recableado, ¿no? De recablear nuestro cerebro con nuevas sinapsis que nos puedan hacer tener un pensamiento más funcional. Y esta técnica se hace en 4 pasos, ¿no? A mí esta técnica no la conozco no hace mucho tiempo, les cuento, pero es algo más o menos que yo hacía en consulta, pero no le había puesto nombre, ¿no? La primera es el relabel, o sea, la etiqueta, ¿no? Es volver a etiquetar una conducta, ¿ok? Primero el paciente se tiene que dar cuenta cuando su conducta o cuando su idea es obsesiva, o sea, cuando este pensamiento intrusivo es obsesivo, ¿ok? Bajo los siguientes criterios. Primero, que sea involuntario. Segundo, que parezca de manera intrusiva, o sea, que llegue y no quiera salir. Tercero, que le genere dudas o malestar. Cuarto, que acto seguido comience a experimentar ansiedad. Y quinto, el intento de rechazarlo. Entonces, si tenemos varios elementos de los antes mencionados, lo primero que hace el paciente es pensar, estoy teniendo un pensamiento intrusivo. Ok, el segundo paso es el retribut, o sea, la reasignación. Es decir, el paciente debe concluir que es el trastorno, que no es él como persona, que no es un pensamiento personal, ¿no? La idea de fondo debe ser, este pensamiento no soy yo, simplemente es parte del TOC, es el TOC, es el TOC que me está visitando, ¿no? Y esto, cuando el paciente logra detectar eso, es mucho más fácil de manejar para él, ¿no? Primero, en el primer paso, porque se está dando cuenta, pues, de que está llegando el cupo, ¿no? El TOC. Ok. Lo segundo es que no se echa la culpa. Es decir, al momento que identifica que es el TOC, ¿no? Lo identifica como TOC, y no comienza a sufrir como que él es el responsable de este pensamiento, sobre todo los pensamientos que son negativos, los impulsivos, por ejemplo, los sexuales o los de tipo daño. Se da cuenta que no es él, o sea, no es que yo soy un malvado, que soy un depravado. Este pensamiento intrusivo es el TOC que me está atacando. ¿Ok? La tercera parte ya tiene que ver la parte conductual, porque las dos primeras son de tipo cognitivas. La tercera es parte conductual, que es el refocus, o sea, el reenfocar. Es decir, si ya sé que es el TOC y no soy yo, entonces es momento de hacer otra cosa. Tengo que salir de esto, tengo que hacer algún tipo de actividad que no tenga que ver con lo anterior, porque es el TOC y la única manera de librarme de esto es dispersarme o canalizarme hacia otro lado. Y por último, el revalue o la revaloración, ¿no? Que esto es mucho más automático, ¿no? Este paso es un paso que no tiene un tiempo, no es que tenga una medida, ¿no? Entonces, por la repetición y por el etiquetado que le damos y el cambio de conducta en forma automática, los viejos hábitos van desapareciendo, ¿no? Y el cerebro, la persona se va dando cuenta que pues estos pensamientos TOC simplemente le están desgastando, que no son suyos y que de alguna manera el hecho de hacer otra actividad, pues le disminuye la ansiedad. Y no necesariamente actividades que sean las actividades compulsivas que decíamos al principio, no los ritualismos. Pueden hacer otro tipo de actividades que no sean rituales,
¿ok? Que les pueda ayudar a bajar la ansiedad. ¿Ok? Más técnicas, la técnica de reconstrucción cognitiva, que bueno, todos los de esta línea creo que los conocemos, ¿no? Que trata de identificar y corregir patrones de pensamiento negativos, sea por ideas centrales negativas, por pensamientos distorsionados, o por aprendizajes, digamos, aprendizajes sólidos que son disfuncionales, ¿no? De lo que se trata en la reestructuración cognitiva es cambiar la forma de pensar, pero no en base a, no en base a fantasías, sino en base a realidades, ¿no? Es la idea de cambiar nuestra forma de pensar, porque sabemos que nuestro comportamiento depende mucho de cómo interpretamos nosotros las situaciones y cómo pensamos. Una situación puede ser altamente negativa, como no lo puede ser. Yo, un ejemplo que les doy siempre a mis pacientes sobre esto, les cuento, yo manejo moto. Y algunas veces cuando he salido de mi casa a dirigirme a algún lugar, he encontrado la llanta, la moto en el piso. Y algo que les pregunto a los pacientes es, me pongas empáticos conmigo. ¿Qué pasa si estás apurado, estás saliendo y encuentras la llanta en el piso? Y normalmente los pacientes lo primero que me dicen, bueno, yo sentiría frustración, molestia y demás. Ok. Y claro, o sea, si sientes frustración, molestia, pues malograste un pedazo de tu tiempo, ¿no? Sí, sí, ciertamente la molestia y la frustración es algo natural. Sin embargo, pues desperdicias un poco de tiempo que podrías vivenciarlo distinto. Ok, y lo primero que les digo es, piensan en ello porque no manejan moto, yo sí manejo moto. Cuando uno maneja moto, por ejemplo, sabe, hecho concreto, que la moto no tiene llanta de repuesto, como el auto. Entonces, si se me baja la llanta en la puerta de mi casa, es lo mejor que me puede pasar. Es más, o sea, hasta alegría me va a causar ver mi llanta baja, porque digo, bueno, al menos no se me bajó en la calle y voy a tener que empujar mis 350 kilos a un llantero para que me cambie la llanta. Entonces el punto es ese, ¿no? No es el acontecimiento, sino la interpretación que le das al acontecimiento, que es la base del TREC, ¿no? De la terapia racional emotiva, ¿no? No son las cosas que te pasan, es cómo las interpretas. Entonces la reestructuración cognitiva tiene que ver con esto, ¿no? Con generar una nueva forma de pensar. Y para esto tenemos que gestionarlo en varios pasos. Primero, la psicoeducación. En el caso del TOC, hay que psicoeducar al paciente y hacerle entender que él no es TOC, que él tiene un cuadro de TOC, ¿no? Pacientes muchas veces que ya vienen de otras terapias, cuando se presentan, te dicen, yo soy un paciente TOC. Entonces, paciente TOC, no. Pero es un paciente que tiene TOC. Tú no eres TOC. Porque claro, en forma automática la persona se identifica con el trastorno. Entonces, lo primero es que el paciente tiene que entender. Esta explicación que les estoy dando es básicamente la misma explicación que les doy a mis pacientes al principio. Porque tienen que entender lo que les está pasando para poder generar cierta resistencia o poder recanalizar su forma conductual. Si no lo entienden, es imposible llevar un tratamiento. Lo segundo es el aumentar la conciencia sobre el propio pensamiento. Porque nosotros tenemos pensamientos automáticos. Todo el día estamos pensando, cuando le tomamos atención, como cuando no le tomamos atención. Entonces, sí es importante en estos casos que el paciente tome atención plena sobre lo que está pensando, ¿no? Que identifique qué pensamientos son intrusivos, cuáles son obsesivos o cuáles no son obsesivos, con la técnica que les decía hace un rato, ¿no? De identificar si es intrusivo, si me causa angustia, si está mucho tiempo, si es automático, ¿no? Y lo tercero, que también se trabaja en reestructuración cognitiva, es el registro de pensamientos. Es decir, registrar los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Y calcular qué tanto efecto nos está haciendo, ¿no? Y además generar o ayudar al paciente a generar pensamientos alternativos que sean funcionales. Por ejemplo, aquí puse unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso, todo el mundo está ocupado, voy a pasar la noche solo y sin ningún plan, mi pensamiento lineal, natural, probablemente sea, o el pensamiento TOC, probablemente sea, nadie quiere salir conmigo, estoy desperdiciando mi vida, sigo solito aquí, y eso me va a causar tristeza, rabia, frustración. ¿Y cuál va a ser mi conducta resultante? Pues me voy a quedar en la casa sin hacer nada, rumiando los pensamientos, dándole vueltas, ¿no? ¿Cuál sería el pensamiento alternativo? ¿O cómo generar un pensamiento alternativo? Por ejemplo, estoy solo esta noche, todo el mundo está solo de vez en cuando, y es una buena ocasión para hacer lo que yo quiera. Entonces, de lo que se trata es de ayudarle al paciente a generar pensamientos alternativos
sobre todo cuando el TOC tiene que ver con pensamientos negativos, ¿no? O sea, generar pensamientos alternativos que puedan ser funcionales y que le puedan ayudar. Ok. Dentro de la reestructuración cognitiva hay N métodos que se pueden utilizar. Yo he puesto aquí los 3 que más utilizo, que funcionan bastante bien. Por ejemplo, el de cuestionamiento socrático, ¿no? ¿De qué se trata? De hacer preguntas y repreguntas, ¿no? Eh, sobre mi pensamiento. Es decir, si yo estoy pensando, no sé, que le puedo hacer daño a mi hermana, como en el caso de este caso que les decía, entonces primero puedo pensar si es realista el pensamiento, si estoy basado en hechos o sentimientos reales. Yo quiero hacerle daño, o sea, alguna vez le he hecho daño, alguna vez ha habido algún acto que sustente eso que estoy pensando, cuáles son las evidencias que sustentan esto que pienso, o estoy malinterpretando un pensamiento o un sueño que vino o algo que vi en televisión, probablemente, pues se activa con eso, ¿no? Ven algo en televisión o ven una escena incestuosa y se escandalizan tanto de la escena incestuosa que comienzan a eh, proyectarse esa escena incestuosa y comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? O el qué pasaría si, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, con el tema de suciedad o de contaminación, ¿qué pasa si toco el piso? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo peor que puede pasar si toco el piso? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Probablemente absolutamente nada, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de confrontar este pensamiento disfuncional, ¿no? Con hechos reales, ¿no? El contraste. O el tema del enjuiciamiento del pensamiento, ¿no? Que es en 3 pasos, ¿no? En el primer paso, pues la persona hace de abogado, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis evidencias para pensar que este pensamiento puede ser real? Ok. En el segundo paso hago de fiscal, o sea, ¿qué cosa hace que este pensamiento sea irreal, o sea, disfuncional? Y según eso, en el tercer paso, uno juez y decide, ¿no? Digamos, por ejemplo, la persona está pensando en que, en el tema de los documentos, ¿ok? Veo mi nombre en el documento, ¿ok? Y estoy dudando si es que o sea, estaba bien puesto, ¿no? Y comienzo a pensarlo y lo vuelvo a revisar y comienzo a pensarlo, a pensarlo. Entonces, en mi primer paso como abogado, lo primero que puedo pensar es que si en alguna ocasión, pues no sé, pues mi apellido es difícil de escribir, en alguna ocasión los documentos que me los han hecho mal. O en alguna ocasión de mi vida, también han apuntado mal el número de INE, entonces eso ha hecho que tenga un problema administrativo. Ok, mi segunda parte como fiscal que tendré que decir, pero bueno, ya revisé el documento. Pero además de ello, no siempre ha pasado esto, me pasó en alguna ocasión. Lo tercero, pues tengo mi DNI acá a la mano y estoy confrontándolo y estoy dándome cuenta, pues es evidente que está bien. Y luego veo las características como juez y resumo que mis pros son apenas 2 y mis contras contra este pensamiento son 5, 6, 7. Entonces, pues no, pues este pensamiento es irreal. Ok. La técnica de autorregistros también es una técnica que funciona bastante bien, ¿no? En el autorregistro, esto es básicamente para que el paciente tome conciencia de los pensamientos impulsivos en los cuales se anotan el pensamiento central, qué duración tuvo, qué intensidad tuvo y qué frecuencia tuvo, ¿no? Para poder reevaluar, porque sí es importante ver los avances del paciente semana a semana en nuestras terapias y la única forma de verlo es con los autorregistros, ¿no? Además de lo que podamos ver. Puede pues, el paciente, por ejemplo, lunes, tenemos cita el sábado, lunes, martes, miércoles, he estado malísimo con los pensamientos repetitivos y de repente el jueves se recuperó, el viernes está mejorcito y el sábado viene y dice me siento perfecto. Y luego el domingo comienzan los pensamientos nuevamente. Entonces sí es necesario tener pues, un registro de cómo va avanzando nuestro paciente, ¿no? Por eso la técnica de autorregistros es bastante efectiva. Ok, antes de terminar, quería puntualizar algunas cosas. Justo hoy día, como una vez casualidad en esta vida, estaba revisando mi Facebook y encontré Edgar Rodríguez, director de Ipsicot, justo en esta fecha, hace 7 años atrás, había puesto muy casualmente, realmente muy casualmente, porque cuando me indicaron o indiqué yo el tema que quería hacer de ponencia, no me había fijado para nada. Justo hace 7 años, Edgar había escrito un artículo
muy a su estilo sobre el TOC. Y hoy día por la mañana, muy temprano, cuando me desperté, lo leí, y decía de algo importante, que no lo había tomado en consideración, que lo tomó en consideración en la terapia, pero no lo tomé en consideración en las diapositivas, y es el tema familiar. O sea, si bien es cierto, el TOC es desgastante para la persona, muy desgastante, y le causa ansiedad y una sensación emocional negativa, la familia o la gente que está alrededor también tiene esta sensación de angustia. Porque claro, o sea, la persona sufre internamente, pero los que están alrededor, cuando les preguntas o les preguntas, o cuando la persona que es tus hijos, o el esposo o la esposa, ven estos actos rituales, la persona también sufre. Y muchas veces los familiares no entienden el estilo de pensamiento y se aburren, ¿no? Yo he visto pacientes, por ejemplo, mujeres cuando vienen con sus hijos y sus hijos dicen, quiero hablar un ratito con usted y comienzan a relatarme el infierno, pero si es que mi mamá me pregunta las cosas 20 veces, ya no las soporto, quiero botarla por la ventana. Y es que no han entendido. Entonces, es importante, creo yo, desde mi perspectiva, tener algunas sesiones de terapia con la familia, haciéndole la explicación de lo que el paciente está vivenciando, para que puedan entender y puedan, digamos, ponerse en modo empático. Yo no me puedo poner en modo empático con algo que no entiendo. Por eso es importante que la familia, la pareja, los hijos entiendan lo que le está pasando al paciente. Eso es muy importante. Lo escribió y se me vino a la mente y me parece muy importante esto, ¿no? La psicoeducación no solamente es con respecto al paciente, sino también con respecto a los familiares. Bien, muchas gracias. A ver si lo coloco aquí. Ok, ¿me lo van a escuchar? Si escuchamos, Estupendo, Pedro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer alguna consulta adicional o algo que necesiten aclarar? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Mira, quería hacerte una consultita porque tú mencionaste en un momento que habían ciertas actividades que podrían realizar en el caso, por ejemplo, de adolescentes cuando tienen estos pensamientos obsesivos o bueno, ya características del TOC, ¿no? Pero dentro de estas actividades, por ejemplo, está el que practiquen deporte, actividades de movimiento, me imagino, ¿no? ¿O qué otras actividades consideras pertinentes? Mira, depende eso uno tiene que evaluarlo en el momento que está con el paciente. Básicamente de lo que se trata es de brindarles actividades que sean gratificantes. Por ejemplo, ¿no? Hay chicos que no les gusta mucho el tema del deporte, entonces pueden suplir esa actividad, por ejemplo, con leer, pues una actividad pues, que les sea más conveniente, ¿no? Y digamos que matamos dos pájaros de un tiro, porque de alguna manera, primero, le distraemos en la conducta y por otro lado, pues le generamos una sensación de gratificación. Entonces, eso, las actividades dependen de paciente a paciente, ¿no? No se trata, y la idea no es generar una suerte de castigo, ¿no? No es un tema de condicionamiento un tema de condicionamiento por castigos. No es la idea, no es la idea tampoco que el paciente se castigue. Porque muchas veces, y sí he visto pacientes, por ejemplo, que han venido a mi consulta con tratamientos anteriores, eh, digamos, si pienso, no sé, pues tengo un pensamiento sexual con mi hermana, entonces voy a, no sé, voy a salir a correr 20 vueltas a la manzana. Entonces, ese enfoque es un enfoque de castigo, ¿no? Y tiene un doble contenido, te digo, Consuelo. Porque si tienes este enfoque de castigo, es porque te estás atribuyendo este pensamiento toca a ti. Entonces te estás castigando a ti, no estás castigando el pensamiento, te estás castigando a ti.
Y lo que en el fondo estás diciendo es yo tengo la culpa, o sea, es mi pensamiento, soy un pervertido y merezco dar 20 vueltas a la manzana. Entonces no es la idea. Pues decía, es tan importante identificar el pensamiento, o sea, desligarlo de mí. No, yo no soy TOC, tengo un cuadro de TOC, son pensamientos intrusivos. Tengo que, sí, pues tengo que canalizarlos efectivamente, ¿no? Porque me hacen sufrir, porque me hacen sentir mal. Entonces lo canalizo con algún tipo de actividad, ¿sí? Claro, no lo había visto como una idea de castigar cuando se practica alguna actividad de movimiento, sino más bien pensé que era la forma, digamos, más efectiva, porque cuando uno, digamos, está en estas actividades de movimiento, segregan las hormonas de endorfina y dopamina, que son las hormonas que activan más la emoción de la felicidad, ¿no? Entonces, pensé que era más que todo por eso, pero ya entiendo por lo que me dices de que no necesariamente tienen que ser actividades de movimiento, podrían ser de pronto lo que has mencionado, ¿no? Leer, dibujar, pintar, otro tipo de actividades Ajá, también que, sobre todo que le causen placer o que le gusten a la persona. por supuesto, Vale, por gracias. supuesto. A ver, José Luis, te asisto con lo que está aquí escrito en el chat. Ok. Aquí dice cómo poder ayudar con pacientes alternativos en el TOC de pedofilia. Quisiera comentar algo y como para poder acotar, hay que recordar de que una cosa es pedofilia y otra cosa es un TOC sexual, es muy, muy diferente. La pedofilia involucra un gusto y un placer por las imágenes sexuales con niños o las ideas sexuales con niños. En el TOC no hay placer, hay en realidad mucho desagrado y vergüenza. Ok, José Luis, te dejo para esa respuesta. Claro, bueno, ya lo dijiste, Pedro. Eh, Disculpa. Bueno, la pregunta la hice yo. Quería consultar. Sí, lo que pasa es de que en este paciente tiene 18 años y lo que está teniendo son pensamientos a los cuales él rechaza esos pensamientos, se juzga, se critica, no los quiere tener. Entonces, es por eso que preguntaba yo qué hacer, cómo trabajar pensamientos alternativos con pacientes que tienen sexualización. O sea, bueno, él tiene pensamientos en relación a los niños, ¿no? ¿Qué pasaría si lo violo? ¿Qué pasaría si le toco? ¿Qué pasaría si le hago esto? O sea, se cuestiona, pero en realidad no lo ejecuta, ¿no? claro, pero lo que tendrías que determinar es qué tan intrusivos son estos pensamientos y si realmente el paciente no los está disfrutando. Porque, por ejemplo, pacientes, digamos, con trastorno antisocial o antiguamente llamados psicópatas, en sus inicios tienen pensamientos obsesivos de daño hacia los demás, ¿ok? Pero son generados por ellos mismos y les causa un disfrute o un placer que va en forma constante, ¿no? Yo recuerdo en consulta, hace muchos años, hace como 10 años o 12, vino un paciente, evidentemente no se identificó como, me dio un nombre falso y demás, y por ejemplo este paciente tenía tendencia psicópata, entonces pensaba o planeaba en su cabeza en hacerle daño a un niño. De alguna manera algo de moralidad tenía, ¿no? Porque estaba en sus inicios, todavía era medio adolescente, o hay que diferenciar bien qué cosas son TOC y qué no. Ahora, en el caso que sea un paciente que realmente tenga TOC, estos pensamientos, y verificamos que estos pensamientos le están causando malestar, le están causando un tema de sufrimiento interno, pues de lo que se trata es de ayudarle, como decía, generar en principio los 4 pasos, ¿no? O sea, identificar el pensamiento, luego resignificarlo, que no es suyo además, y lo tercero es generar algún tipo de actividad que le pueda sacar de allí. Es importante que el paciente sepa, o sea, no califique ese pensamiento como suyo, en el caso que sea intrusivo, ¿no? Por eso hay que tener mucho, mucho hilo con esto, sobre todo en los pensamientos que tienen que ver con el tema sexual, ¿no? Porque muchas veces son parafilias, o sea, no es TOC, es simplemente que la persona tiene una parafilia, o tiene una obsesión sobre algún tema sexual específico, no necesariamente TOC. Ahora, lo otro es que normalmente en el TOC, por lo menos por la casuística que yo veo, no solamente es en una sola línea, sino son varios pensamientos. No solamente es un pensamiento central, sino son varios pensamientos.
Eso también te puede ayudar para, pues, recalcular si es un tema obsesivo de un tema específico o es un TOC. Gracias. Ok, Lourdes, para servirte. Acá también tenemos un comentario. La reestructuración cognitiva funciona muy bien después de la técnica de exposición y prevención de respuesta. Y luego tenemos aquí una pregunta. En el caso de adulto mayor, indicó que puede ser problema neurológico y o depresivo. ¿Cómo se abordaría tomando en cuenta la edad y el deterioro neurológico? Bueno, en el caso de adultos mayores, como decía, como en todos los casos, ¿no? Si tenemos la ayuda farmacológica y la ayuda eh, psicoterapéutica, funciona bastante bien a cualquier edad, ¿ok? Ahora, en el caso psicoterapéutico, la dificultad que hay es que depende mucho de la voluntad que tenga el paciente, de asistir a la terapia o dejarse ayudar. En pacientes mayores normalmente hay mucha resistencia, pero también es por un tema cultural, ¿no? Porque el paciente mayor, cuando yo he tenido pacientes, por ejemplo, de 70 años, y me dicen, yo no sé qué estoy haciendo aquí con el loquero. Y yo, plop, o sea, claro, digamos que viene con un aprendizaje de hace 40 años que era tan impropio o medio raro ir al psicólogo, entonces muchas veces tienen ese pensamiento central y a veces no se dejan ayudar. ¿No? La farmacología ayuda bastante bien, evidentemente, con un paciente mayor, la reestructuración cognitiva es muy complicada o es muy lenta, es muy lenta y la data de las terapias pueden ser muy largas, o sea, digamos, en un paciente todo joven, en 16 sesiones podemos hacer nuestro protocolo, para un anciano pueden ser en 32 incluso. El punto es que hay que ir lento, ¿no? Hay que ir avanzando según la necesidad del paciente. Ahora, no solamente se pueden utilizar esas técnicas, se pueden utilizar muchas otras técnicas. Las que les he mencionado son las técnicas, digamos, de mayor uso y efectividad, pero se puede utilizar técnicas emocionales, se puede utilizar un poco de, no sé, imaginería, se puede utilizar el tema de detección de pensamiento, por ejemplo, que también funciona. En otros pacientes se utiliza técnicas mixtas. Por ejemplo, hay una técnica mixta que utilizo en algunos casos, en 3 pasos. 1, 1, 1. O sea, un día deja el pensamiento que fluya. Déjalo, no te va a pasar nada, no vas a enloquecer. Déjate fluir el pensamiento. Al día siguiente, pues comienza a racionalizarlo. Y el tercer día, o sea, pero con intención. Y el tercer día, escoge tú, si te provoca más racionalizarlo, más fluirlo. Al cabo de pues, una vuelta de 5 o 6 veces, la sexta vez ya los pensamientos ya no les causan tanta molestia, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que les cuesta mucho la reestructuración cognitiva. Entonces, por ejemplo, a veces empiezo con esta técnica de 3 pasos y luego comienzo con reestructuración cognitiva. Eso depende de paciente a paciente. No se puede generar un protocolo único para todos los pacientes. Eso es imposible. Es más, considero yo un error generar protocolos únicos. No, justamente el tema de manejo terapéutico tiene que ver con identificar qué cosa es lo mejor para nuestro paciente. Les cuento algo que les va a sonar bien chistoso. Vino hace 2 semanas una paciente con ataques de pánico. Entonces yo le decía, bueno, vamos a comenzar con las herramientas. No me había dicho que venía de terapia anterior, ¿ok? Entonces, la segunda sesión comenzamos con el tema de la respiración. Y la paciente me dice, es que la de respiración, no puedo, porque cuando comienzo a respirar diafragmáticamente me desespero más. Bueno, entonces no lo utilicemos. La paciente me quedó fijamente mirando y me dijo, ¿sabes qué? Yo la verdad que vengo de un terapeuta anterior. ¿Y sabes por qué lo dejé? Porque yo le decía que me causaba angustia respirar y él me decía, tienes que respirar, y tienes que respirar. Entonces, el punto es ese, tenemos el tema del manejo es muy importante. Manejo. Algo que aprendí, y lo aprendí justamente, nuevamente recuerdo a Edgar, algo que aprendí de Edgar, fue una frase que me dijo hace muchos años. Me dijo, para que un terapeuta sea un terapeuta, necesita 2 cosas. Necesita manejo y necesita ciencia. Si tienes manejo y no tienes ciencia, eres un charlatán. Si tienes ciencia y no tienes manejo, eres un académico. Puedes hacer libros, te va a ir bien bonito. Pero para que puedas ser un terapeuta eficaz, tienes que tener ambas cosas. Entonces, el tema de manejo es muy importante, ¿no? Saber cuál es la necesidad de mi paciente y según eso, pues, darle la ayuda que necesita. Hay pacientes que necesitan más ayuda, hay pacientes que necesitan menos ayuda. Hay pacientes en los que te puedes involucrar un poco más, hay pacientes en los que pues tienes que mantenerte un poco, digamos, lejano, ¿no? Depende de paciente a paciente.
A ver, acá hay una pregunta más, o dos más. Una consulta, gracias por la respuesta. Si la medicación funciona y ya no hay sintomatología o hay un 0 a 10, ¿cómo trabajar la terapia? Parte de la psicoeducación, porque ya entiende que lo que pasaban, los pensamientos no eran lógicos. Ujú. Vamos a ver. Vamos a ver. La medicación por sí sola no funciona, empezando por ahí, ¿no? O sea, si tengo un paciente con TOC y pensamientos intrusivos y solamente le doy medicación, lo que va a bajar es la cantidad de ansiedad que le va a causar el pensamiento. O sea, no existe ninguna medicina que controle los pensamientos en forma selectiva. No existe. ¿Ok? Lo que hace la medicación, en teoría, es enlentecer un poco los procesos que tiene el paciente, ¿ok? Todos sus procesos ansiosos y demás, para que pueda realizar la terapia en forma efectiva, porque de lo que se trata es de entrenar al paciente a que pueda pensar en forma funcional. De eso se trata. Entonces, el uso de la medicación funciona bastante bien. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un paciente viene con el TOC con sintomatología altísima? Pues tú vas a estar hablando y va a estar pensando en su pensamiento obsesivo. La medicación ayuda a que el pensamiento obsesivo se enlentezca, pero no va a desaparecer, se va a enlentecer, de manera que se pueda trabajar mejor, por ejemplo, la reestructuración cognitiva. Entonces, como les decía hace un rato, ¿no? Una sola terapia por sí sola muchas veces no funciona. Y en el tema de la farmacológica, solita no funciona. Entonces, se necesitan ambas a la vez, ¿no? Entonces, el paciente va tomando la medicación, se va sintiendo, o sea, un poco más relajado con respecto a los pensamientos y ahí comenzamos con la psicoeducación. Eso. Acá hay otra pregunta. En el caso de personas que hacen rituales constantemente, ya sea de índole religioso o para tener buena suerte, pero eso no les incomoda, ¿se puede considerar TOC? Como decía en unas diapositivas, una cosa es superstición, otra cosa es TOC, ¿no? Para que sea TOC, tiene que haber el componente de angustia, ansiedad sobre estos pensamientos, ¿no? Y el descontrol del pensamiento. O sea, el paciente con TOC dice, no quiero pensar en esto, no quiero ponerle la vela al santito, no quiero, no deseo, porque eso es una esclavitud, y lo sigue haciendo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ok, listo. Muchas gracias, José Luis, por habernos traído tanta información acerca del TOC. Realmente es un trastorno, es una condición difícil de trabajar para distintos terapeutas. Ningún paciente va a ser igual a otros y como lo has mencionado, no hay una estructura exacta para cada uno. Los libros nos pueden decir muchas cosas, pero dependen de un buen psicoterapeuta poder adaptarlo al paciente que está atendiendo y a la situación que está viviendo. Así como mencionaste, se necesita poder tener ciencia y también poder tener capacidad para poder hacer las cosas. Muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Ha sido una ponencia bastante interesante. Yo sé que todos aquí también están agradecidos porque vengas a compartir tus conocimientos y esperamos tenerte en próximas ponencias. Muchísimas gracias realmente por la deferencia. Sinceramente me siento muy honrado por la invitación y estoy dispuesto cuando lo necesite. Muchas gracias a ti por venir con nosotros. Ahora, para poder comentarles a todos, quiero recordarles de que IPSICOG también está sacando su primer Congreso Internacional de Actualización en Intervención Cognitiva, Conductual, Contextual y de Esquemas. ¿Ok? Es el primer Congreso Internacional de Actualización en Intervención Cognitiva, Conductual, Contextual y de terapia de esquemas, donde vamos a tener ponentes nacionales y ponentes internacionales. Todos ustedes están invitados, será el 13 y 14 de agosto. De todas formas, los webinars de los jueves continúan, pero acá tenemos un congreso bien interesante, cargado de mucha información actualizada, en donde justamente vamos a ver estas tres posturas terapéuticas, bueno, que también manejamos y enseñamos en IPSICOG. Entonces, ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta reunión. Cuídense bastante. Muchas gracias nuevamente, José Luis. Y eso sería todo por el día de hoy. Cuídense. Abrazos para todos. Que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego. Bueno. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Una luego. consulta muy Gracias, breve. gracias. Hasta luego. Gracias. Interesante. Gracias. Disculpa. Gracias. Sí, quería hacer una consulta muy breve, nada más preguntar si es que podrían por favor dar la información de cómo sería de pronto más pertinente, porque yo sé que ahora la modalidad de atenciones son más de manera virtual, ¿cierto? Pero en casos de TOC,
¿qué tan relevante puede ser el que tenga que ser presencial o virtual la atención para casos de TOC, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de TOCs mentales y no hay compulsiones o rituales, sobre todo de por medio. Ujú. Bueno, en el caso de las atenciones, básicamente, personalmente yo me guío más por el tema de la edad del paciente. ¿Podemos hacer tratamientos de forma virtual? Sí, por supuesto que podemos hacerlo. ¿Tienen el mismo grado de efectividad? Sí, sí tienen el mismo grado de efectividad. El tema es la edad del paciente. Si el paciente es adolescente, yo normalmente ni lo recomiendo ni lo ejecuto. Cuando el paciente es adolescente, prefiero hacerlo en forma presencial para que su nivel de concentración sea máximo, ¿no? En el caso de pacientes adultos, ¿no? Pacientes, no sé, por ejemplo, los 30, o 20, sí, 30 años y los 50, en realidad es exactamente igual, ¿no? O por lo menos en la práctica es lo que veo, ¿no? Exactamente igual, sea virtual o sea presencial, ¿no? Y en pacientes ancianos también es mejor hacerlo en forma presencial, ¿no? Básicamente por la edad, no tanto por el trastorno específico, Consuelo. Claro, sí entiendo. Ahora el problema es que muchos colegas ya no atienden de manera presencial, ¿no? La mayoría está atendiendo de manera virtual. Tal vez puedan dar referencias de colegas que sí atiendan de manera presencial para adolescentes, sobre todo, que presentan estos cuadros de TOC. Ajá, sí, claro. El tema de virtualidad avanza muchísimo, sobre todo en los temas de pandemia, pero no siempre es lo más conveniente. O sea, también hay que recordar que si estoy en forma virtual solamente puedo ver a la persona en un 15%, entonces toda la información del 85% del cuerpo que no estoy viendo no la estoy recibiendo, ¿no? Como te decía, o Claro, sea, eso se puede menguar cuando el paciente es adulto, ¿no? Pero en el paciente adolescente, pues sí, pues es necesario tener esta doble lectura para poder tener una visión completa de lo que te está diciendo, ¿no? claro, sí. Por eso decía, si es que de pronto puedan dar referencia de colegas que sí atiendan presencialmente, adolescentes que presenten estos cuadros de TOC, ¿no? Ok, yo me imagino que dentro de psico debe haber terapeutas. Yo personalmente sí atiendo pacientes en forma presencial. ¿Estás acá en Perú? Sí, claro, en Lima, Miraflores. Ah, vale. Tal vez puedas dejar tu contacto porque siempre es bueno para poder derivar también. Sí, No por sé. supuesto. Sí, les dejo el número. Es 970 Espera, 552 espera. 417. Permíteme. A ver, 970. 970-552-417. A ver, lo apunto con el chat. 970. Permíteme. 552-417. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Listo? Gracias. Ya saben, ahí está el número para cualquier contrato, para cualquier visita que quieran con el psicoterapeuta José Luis Riojas. Ok. Muy bien, entonces ahora sí nos despedimos. Cuídense bastante, que les vaya muy bien y hasta luego. Cuídense. Chao. Un abrazo. Un Gracias. abrazo, José Luis. Chao. Hasta luego.